Infante, bienvenida a los diálogos de literatura andaluza en Red. Muchas gracias. Antes de entrar en materia, ¿quién fue Ricardo Molina? Lo pregunto porque es un gran olvidado, me parece. Ricardo Molina fue poeta de Córdoba, empezó a publicar en los años 40, 50, murió en el 68, hasta el final más o menos estuvo publicando. Fue ensayista también, publicó libros sobre todo enfocados al flamenco y sobre todo se conoce por su labor como codirector de la revista Cántico, junto con Pablo García Baena y Juan Bernier. ¿Por qué crees fundamental reconocer su obra y darla a conocer? La obra de Ricardo Molina es... la figura de Ricardo Molina es una figura olvidada, sí, porque, entre otras cosas porque murió joven, murió con 52 años. Y claro, su trayectoria literaria también paró, no siguió como siguió la trayectoria literaria poética, por ejemplo, de Pablo García Baena, ¿no? Sí. Y entonces cuando Ricardo murió no pudo tampoco conocer la resurrección del grupo cántico que se experimentó en los años 70. Como él murió en el 68, en los años 70 el grupo de los novísimos, donde estaba Luis Antonio de Villena, Guillermo Carnero, todos los estudiosos también de este grupo, rescataron la figura de los miembros de Cántico. Y a partir de ahí empezaron otra vez a escribir, ¿no? Incluso Pablo García Baena tuvo un momento así de resurgimiento en los años 80 con El Príncipe de Asturias. Y él, sin embargo, como murió en el 68, no conoció esa segunda parte, no pudo vivir esa segunda parte de Cántico, pues su obra se quedó así un poco también aparcada, ¿no? Relegada al olvido. Yo creo que eso fue lo más, en fin, uno de los factores fundamentales que justifiquen que su obra y su figura hayan sido así un poco también olvidadas, ¿no? ¿Cuántos escritores andaluces hay olvidados que merecen? Claro, escritores andaluces, pues fíjate, un montón. Repasando, por ejemplo, no sé, la nómina de escritores andaluces que publicaron en las revistas de los años 40, 50 o 60, y te pones a mirar la cantidad de nombres que aparecen y qué es de ellos, ¿no? Y cuántos han seguido luego una trayectoria reconocida, de prestigio, ¿no? Sí, sí. Y luego son muchos, son muchísimos, ¿no? Y en esos años 40 y 50 sobre todo, de esa época se echa en falta un reconocimiento especial, creo yo, aparte de algunos compañeros de Cántico como Juan Bernier o Vicente Núñez, por ejemplo, se echa en falta un reconocimiento especial a las mujeres poetas de esa generación. El otro día lo estábamos hablando en un seminario sobre María Victoria Atencia, que hubo muchas mujeres poetas de aquellos años 50 que además se desenvolvían en torno a las revistas literarias, que hicieron una labor como gestoras culturales impresionante, aparte de sus carreras también como poetas, y hace falta rescatarla. Haría falta a lo mejor una antología de mujeres poetas de los años 50. Sí, María Victoria comentaba que se sentía eso, casi la única que había destacado en esa generación de los 50. Eso, y había muchas mujeres, porque estaba ella vinculada a la revista Caracola, estaba, pues yo qué sé, Pilar Paz Pasamar, Platero, en Sevilla María de los Reyes Fuentes, Concha Lagos en Córdoba, había muchas mujeres vinculadas a revistas que tenían una vida literaria rica, pero a la vez modesta, ¿no? Y habría que, no sé, también rescatar la figura de estas mujeres. Su encuentro con Ricardo Molina tuvo mucho de fortuito, según Mi encuentro con Ricardo Molina fue totalmente casual, fruto de, en fin, ¿no? Causas y azares, como decía Silvio Rodríguez. De casualidad conocí a la sobrina de Ricardo Molina. Que, bueno, Ricardo, eso, cuando murió sin hijo, no se había casado, él era soltero de nacimiento, decía. Y todo su legado, todo su patrimonio, su biblioteca, todo su archivo, lo guardaba absolutamente todo, pasó a manos de una hermana que se casó mayor, tampoco tuvo hijos, se murió y todo ese archivo pasó a manos de una sobrina que se llamaba Flora. Y de casualidad conocí a esta mujer justo cuando ella había heredado todo ese archivo de su tío. Ella se había criado con su tío cuando era niña y sentía una gran admiración por él. Entonces, cuando recibió todo ese legado, intentó sacarle partido, publicar lo que fuera publicable, sacar a la luz sobre todo las cartas, los archivos más, en fin, los documentos más personales. Y entonces fue cuando me pidió consejo, ayuda de cómo se podía organizar ese material. Y entonces pues encontré las cartas de Ricardo Molina, manuscritos, en fin, un tesoro. De su poesía ha escrito el poeta y crítico Carlos Clemenson, que nace
y cito textualmente, de un maravilloso y atónito deslumbramiento del poeta ante la naturaleza y la pulsación secreta de las cosas, ante el continuo y siempre renovado milagro cotidiano del cosmos. Por otro lado, he buscado en la historia de la literatura española de Jordi Gracia y Domingo Ródenas y lo catalogan como un poeta sensorial y luminoso. Sí. Son apelativos bastante... Sí, sensorial, luminoso, sí, que ve en la naturaleza el disfrute de los sentidos, todo eso se ve en su poesía. Y es curioso porque esa es la poesía también en general del grupo cántico, es una manera... En los años 40, cuando Ricardo Molina publica sus primeros libros de poesía, el panorama que había en España era no tenía nada que ver con eso, era muy maniqueo, ¿no? Había un tipo de poesía afín al régimen, que era la poesía, en fin, de los vencedores, un tono así altisonante, la poesía arraigada, que se conoce así, y luego está la poesía de los desarraigados, la poesía de los vencidos, de un tono así más quejumbroso, más pesimista, en torno a revistas poéticas también, porque en aquellos años 40 no había otra cosa que revistas poéticas, no había para otra cosa. Y sin embargo, los poetas de cántico, incluido Ricardo Molina, proponían otro tipo de poesía que no tenía nada que ver con eso. Y ellos se dieron cuenta rápidamente de que la propuesta suya, su estética, no cabía en ese panorama de los años 40, porque proponían eso, una revitalización de la luminosidad de Vicente Aleixandre, el cántico de Jorge Guillén, el amor romántico, el disfrute de los sentidos, de que una época tan gris y tan... Exactamente. La poesía de Ricardo Molina es así, es muy panteísta, ¿no? Aparece muchas veces referencias a la naturaleza, al disfrute de los sentidos con la naturaleza. Porque tiene esa, ¿no? Oscila entre el sensualismo y el asceticismo también. Sí, Ricardo Molina, como le pasa también a Pablo García Baena, vivían en una, pero sobre todo Ricardo, se ve más en su poesía, vivían en una auténtica dualidad, ¿no? Ellos, por una parte, sentían esa llamada al disfrute, al hedonismo, a la sensualidad, a la sexualidad, ¿no? Con esa inclinación homoerótica, pero por otra parte eran profundamente religiosos. Ricardo Molina era muy creyente, era de misa semanal, no diría yo diaria, pero entonces vivían con esa lucha interna todo el tiempo, ¿no? Y él lo dice muchas veces en las cartas, por ejemplo, que las cartas se prestan mucho a la confesión, pues dice, es que el signo de mi vida es la inestabilidad, ¿no? Es una lucha continua entre el deseo, que no puedo frenarlo, ¿no? Mis obligaciones como creyente, él vivía en una lucha continua. Y Vicente Aleixandre, con el que mantuvo una correspondencia riquísima durante 20 años, vamos a hablar de eso. Pues fue uno de los primeros que se dio cuenta, en las cartas se ven, fue uno de los primeros que se dio cuenta de que uno de los rasgos fundamentales de su poesía era esa dualidad, ¿no? Le dice muchas veces en sus cartas, eres uno, pero en realidad eres dos. ¿Su homosexualidad se refleja en su obra? Pregunto. Su homosexualidad se refleja de forma, bueno, no directa, pero sí inevitable, forma parte de su ser, ¿no? Y sobre todo también por las influencias literarias que él bebió, ¿no? Porque él era un gran lector, como todos los de Cántico, ¿no? Un gran lector, admirador de la poesía de Cernuda. Y de Cernuda pasa a André Gide, ¿no? Que fue premio Nobel y tiene una poética de tono homosexual, y él se carteó incluso con André Gide, entonces, y con Whitman, ¿no? O sea, era un gran lector de Whitman, de poesía, que compartía esas dos vertientes, ¿no? La religiosidad por una parte, el disfrute de los sentidos como una glorificación de la creación divina, y por otra parte el disfrute de los sentidos en un sentido más clásico, más mitológico, más hedonista, ¿no? Ricardo, junto con Pablo García Baena y Juan Bernier, impulsaron Cántico en 1947. Eso fue el acicate totalmente para empezar a publicar. Habían publicado algo antes, ¿no? De forma muy modesta, pero sí, habían publicado algo. Y lo que pasó en el 47 fue el detonante, que fue el premio Adonais del 47. Ellos habían publicado ya sus pequeños poemarios, y incluso ellos quisieron presentarse al premio Adonais, cada uno con su obrita. Y mandaron todos, ¿no? Y eso es Estrella de Ajenjo de Ricardo Molina, Junio de Pablo García Baena, y el premio se lo llevó Pepe Hierro con una obra que se llamaba Alegría. Y entonces ellos
se dieron cuenta de que fue como un reconocimiento de que el tipo de poesía que ellos proponían no tenía cabida, ¿no? Y entonces fue Ricardo Molina, que era realmente el espíritu del grupo, la cabeza pensante, era el gestor del grupo cántico, el que propuso que cada uno de ellos dieran unos poemas representativos de su estética, de su poesía, y se publicara en una revista a modo de presentación. Fue el premio, el no premio, el no reconocimiento de ese premio a Donay fue el acicate, ¿no? El revulsivo para que ellos publicaran. Nunca un no premio sirvió de tanto estímulo. Sirvió exactamente de estímulo, y publicaron el primer número en octubre del 47, solamente con poemas de los miembros del grupo cántico, y ahí aparece la primera nómina de cántico, ¿no? Aparece Juan Bernier, Julio Mente, Pablo García Baena, Ricardo Molina, todos ellos, en octubre del 47. 2 años después, en el 49, sí lo ganó. En el 49 ganó el premio, sí, por Corimbo. Tampoco fue un premio que le supiera muy dulce, porque hubo también opiniones que no contribuyeron tampoco al reconocimiento de la obra, y fue un éxito agridulce. ¿Sabes qué pensaba de los premios literarios? ¿Qué pensaba? Pues pensaba que él necesitaba de esos premios literarios. Los necesitaba porque principalmente necesitaba un revulsivo económico también. Él era profesor por horas. Hasta el final de su vida no aprobó unas oposiciones, de manera que necesitaba ese reconocimiento, no solamente de su poesía, sino también reconocimiento, en fin, ¿no? La inestabilidad de la que has hablado antes. Exactamente, la inestabilidad económica que tenía necesitaba ese apoyo, ¿no? Y él en las cartas habla muchas veces, utiliza con lo que haríamos todos, ¿no? La amistad de muchos años para decirle a Gerardo Diego, mira, he presentado este libro, a ver si tú haces el favor, ¿no? Claro. Cántico que, como has dicho, tiene mucho de ofrenda a Guillén, ¿no? Cántico tiene mucho de ofrenda a Guillén, es exactamente el espíritu de la obra magna de Guillén está en la poesía de la revista, pero no solamente Guillén, Cántico también es San Juan de la Cruz. Ellos sentían una gran devoción por los místicos y por los ascéticos, fíjate lo que hablábamos antes, ¿no? Y antes de la revista, que sale en el 47, este grupo de amigos organizaban muchas actividades culturales, que resulta curioso porque en aquellos años 40, de una Córdoba muy provinciana, pues este grupo de jóvenes tenía muchas inquietudes culturales y organizaban actividades, lecturas poéticas, tenían se llamaba además la Peña Nómada, porque iban de taberna en taberna, eso lo cuenta muy bien Pablo García Baena, ¿no? De taberna en taberna, recitando, en fin, ¿no? Y organizan en el 42 una lectura dramatizada del Cántico Espiritual de San Juan, que tú sabes que el Cántico Espiritual de la mística es espiritualidad, pero es una búsqueda amorosa, entonces mezcla perfectamente aquello que define al grupo cántico, y es el cántico de Guillén, es el cántico de San Juan de la Cruz, y luego también Ricardo Molina, que era un gran esteta, reconoce en una carta que a él le gustaba mucho cómo sonaba la palabra cántico en francés. Hablaba muy bien francés, lo tradujo muchos autores franceses, entonces decía, me gusta mucho cómo suena la palabra cántico en francés, ¿no? Cantique, bueno, y así, ¿no? Le di ese toque así. Usted es la responsable del epistolario, aquí lo tenemos, un testimonio imprescindible, ¿no? Para conocer a estos autores y la relación que tuvieron con los poetas del 27, que fue muy intensa. De hecho, el primer volumen solo es la relación con Vicente, ¿no? El primer volumen incluye un estudio, exactamente, bueno, un estudio así preliminar, ¿no? Sobre el grupo Cántico, sobre Ricardo Molina, sobre la relación entre el 27 y Cántico, y luego recoge todas las cartas que se intercambiaron, el primer volumen, que se intercambiaron Vicente Alexandre y Ricardo Molina durante 20 años de correspondencia. Sí, que si son importantes, explican tantas cosas las cartas, porque son documentos que se prestan a la confidencia, Bueno, porque además era eso, correspondencia entre dos amigos, que nunca va a pensar nadie que se va a publicar en un futuro. Bueno, lo de las cartas es impresionante. Al principio, el pretexto de la correspondencia en la revista y las colaboraciones en la revista. Cuando Ricardo Molina le escribe a Vicente Alexandre o a Luis Cernuda o a Jorge Guillén en el exilio, le manda también el primer número de la revista, a modo de presentación. Estos somos nosotros, y si usted quisiera, ¿no?, pues podría colaborar en el siguiente número. Y lo curioso es que muchos de ellos
correspondieron a esa llamada, ¿no? Escribieron, colaboraron, y entonces las colaboraciones en cánticos fueron el pretexto para una relación epistolar que luego se convirtió en una relación de amistad. Y ya digo que en muchos casos durante 20 años estuvieron carteando. Y al principio hablaban de la revista Cántico, de las colaboraciones, pero las cartas se prestan a las charlas. Era un sustituto entonces de la conversación, y en las cartas se comunican en todos los sentidos, de forma muy íntima, ¿no? ¿Has encontrado algo que le llamen la atención especialmente? Porque claro, son tantos los temas que habrán tratado, pero algo que cuando las descubriste la primera vez que te llamó la atención. La primera vez que yo abrí una carta de Vicente Alexandre o de Luis Cernuda, yo estaba hiperventilando, ¿no? Porque no me podía creer que tuviera entre mis manos ese material, y además inédito, salvo alguna carta de Luis Cernuda, el resto es material inédito. Y además algo tan íntimo. Tú piensas, bueno, el de Vicente Alexandre ya está todo publicado. Pues no, hay cartas, ¿no? Y las cartas son como una prolongación a su obra. Y lo que me llama la atención de las cartas de Vicente Alexandre o de Luis Cernuda, me llamó la atención desde el primer momento la calidad literaria de las cartas. Tú dices, ¿cómo puede ser que una carta que escribe con la tranquilidad y la intimidad de su casa, pensando en su amigo, exclusivamente en su amigo, un documento que ha sobrevivido milagrosamente, pero que podría haberse perdido perfectamente, ¿no? Y que se escribe sin ninguna pretensión literaria? ¿Cómo le pudo haber salido esta maravilla, ¿no? Porque hay cartas que tienen unos vuelos poéticos impresionantes. O sea, hay cartas que son... Tú te pones a contar la sílaba de las frases y dices, hay un endecasílaba aquí, ¿no? Unas imágenes preciosas, y tú dices, qué bien que se hayan guardado y que hayan sobrevivido, porque estas cartas se podrían haber perdido, como se han perdido tantas, ¿no? Tantas y tantas. Afortunadamente, la editorial Alegoría las ha recogido en dos tomos magníficos. En el segundo tomo se recoge la correspondencia, quizás entre Luis Cernuda, el resto, Damaso Alonso, Gerardo Diego, Jorge Guillén, que fue quizás menos amplia que la de Vicente Alexandre. La correspondencia con Vicente Alexandre es la joya del epistolario, desde mi punto de vista, porque se prolonga en el tiempo. Lo que pasa es que, claro, que no hay apenas cartas de Vicente Alexandre, porque en las cartas que recibía, pues las destruía. O sea, hay cartas que Ricardo conserva de Vicente Alexandre, pero no al revés, ¿no? Hay muy pocas cartas realmente que se conserven firmadas por Ricardo Molina. Entonces, bueno, es difícil cotejar la historia cuando falta una parte. Una pata era... Exactamente. Pero la intimidad con la que Vicente Alexandre le escribe a Ricardo Molina, la desnudez y la belleza con el estilo, o sea, es algo impresionante. De Luis Cernuda hay pocas cartas, y casi todas las cartas tienen que ver con el número doble en homenaje que los de Cántico le hicieron en el año 55 a Luis Cernuda, que estaba en el exilio. Son pocas, pero son preciosas, porque Luis Cernuda estaba exiliado, jamás pensó que algunos paisanos andaluces se fueran a acordar de él, y de pronto recibe ese número doble con además una admiración y una devoción hacia su poesía, y él corresponde a esa carta, corresponde a ese homenaje con unas cartas de agradecimiento y en fin, ¿no? De gratitud. Son muy hermosas. Las cartas de Guillén también son cartas que vienen desde el exilio, ¿no? Cuando tú me decías, ¿qué te llama la atención? Sí. Las cartas de Luis Cernuda que aparecieron, ¿no? En esa caja con los sobres con los filos azul y rojo del correo aéreo, ¿no? Son cartas que vienen del exilio, cartas que han atravesado el océano, y son las cartas de un exiliado que echa de menos. Sí, porque había eso, los ganadores que hablaste, los perdedores que estaban aquí, claro, y los perdedores que además se fueron. Claro, y aparecen cartas de Jorge Guillén que vienen de Estados Unidos, o de Luis Cernuda que vienen de México. Son cartas de exiliados. Y la influencia de la generación del 27 en Cántico, entonces, y en Ricardo Molina es fundamental. La figura de Luis Cernuda en particular es impresionante, y de Vicente Alexandre. Además, Vicente Alexandre, Damaso Alonso, Gerardo Diego, que fueron los que se quedaron en España, bajaron a Córdoba con frecuencia, conocieron en persona al grupo Cántico, y hay, en fin, hay testimonios, incluso fotográficos, ¿no? Y las cartas lo corroboran, ¿no? De esos encuentros, de esa amistad que unió mucho más allá de lo puramente literario, ¿no? Estos dos grupos poéticos. La importancia de las revistas literarias en Andalucía, ¿no? Alejado de los centros de poder como era Madrid, obviamente,
es vital. Si no hubieran revistas literarias, quizás hubiera sido un páramo completo. Exactamente, las revistas literarias son el trampolín para luego una trayectoria literaria extensa, pero casi todos los grandes poetas empiezan a publicar humildemente y modestamente en revistas literarias, son fundamentales. Y si hablamos de los años 40, ¿qué otra cosa se podía publicar en España, ¿no? En años de cartilla de racionamiento, ¿no? Que no fueran hojas de poesía, ¿no? O sea, que fue fundamental. El flamenco ocupó un lugar importante también en su obra como ensayista. Sí. ¿Qué nos puedes contar? El flamenco, sobre todo él se encargó del flamenco en los últimos años también, ¿no? Hubo un parón en su labor poética, se dedicó al ensayo y... Utilizaba un seudónimo además, ¿no? Me parece... Bueno, él utilizaba el seudónimo muchas veces, escribía artículos en el Diario de Córdoba y usaba un seudónimo, escribía crítica literaria en la revista Cántico y usaba otro seudónimo, eso es muy propio de Ricardo Molina. Y él se interesó por el flamenco, indagó en las raíces del flamenco, hizo un estudio antropológico, sociológico del flamenco, en colaboración con Antonio de Mairena, que en aquellos años fue como una especie de la Biblia, ¿no? De la Biblia del flamenco. Y todavía se mantiene, se conserva todavía ese legado de Ricardo Molina referente al flamenco. Hay una gran correspondencia con cantaores y con especialistas en flamenco. Hay una correspondencia, por ejemplo, muy rica con Fernando Quiñones, ¿no? Referente al tema del flamenco. Sí. Y en Córdoba y en Puente Genil se sigue celebrando certámenes flamencos que tuvieron su origen en las gestiones culturales de Ricardo Molina. O sea que incluso Fernando Quiñones y Caballero Onal, por ejemplo, son herederos del trabajo previo de Ricardo. De Ricardo Molina. Practicó, como acabas de decir ahora, la crítica literaria también con seudónimo. ¿La entendió como un modo de creación también? Sí. Él, sobre todo la crítica literaria, la trabajó en la propia revista Cántico. La revista Cántico incluía poemas, poesía, pero había una parte que dependiendo de la época se llamaba de una forma, ¿no? Pero Itaidnum, por ejemplo, es la primera parte y recoge reseñas, comentarios de Ricardo Molina sobre obras que se estaban publicando en aquella época. Entonces pasa revista al panorama poético contemporáneo a ellos, ¿no? Y él hacía pues pequeñas críticas literarias, ¿no? En ese sentido se puede saber muy bien el tipo de poesía que los de Cántico defendían, porque los de Cántico nunca propusieron, como diría yo, un manifiesto diciendo esta es nuestra poesía y los que colaboren en la revista tienen que escribir así. No, ellos estaban abiertos, ¿no? A todo tipo de colaboraciones, pero en esa tarea de Ricardo Molina de crítica literaria sí se veía un poco cuáles eran los derroteros del ya hay una Cántico, purga, ¿no? O sea, hay unos intereses que son, por cierto, ¿cuáles eran sus intereses principales? Los intereses principales tenían que ver con otros colaboradores, los mismos colaboradores que participaban también en la revista Cántico, y tenía que ver también sobre todo con los grandes maestros. Ellos se sentían muy deudores de los grandes maestros y también de andaluces que estuvieran en el exilio. Sentían esa responsabilidad de reseñar en su revista obras que se estaban publicando en el extranjero, obras que apenas llegaban a España, la labor de compañeros, de paisanos exiliados. Por último, ¿por qué debemos leer hoy a Ricardo Molina? Podemos leerlo, pues, mira, justo el año que viene, en el 2017, se celebra el centenario de su nacimiento, ¿no? En fin, yo creo que es un pretexto, ¿no? Para decir, mira, después de 100 años, ¿qué fue lo que escribió este hombre, ¿no? ¿Qué se conserva? El legado de Ricardo Molina, ¿cuál fue? Se están organizando homenajes y actos en torno a la figura de Ricardo Molina en Puente Genil para verano, en febrero, más o menos febrero en Córdoba, y se debe recuperar la poesía de Ricardo Molina pues por justicia poética, fíjate, por justicia poética, que es una expresión que él usó cuando en ese homenaje a Luis Cernuda, en ese número doble que le hicieron en recuerdo, en homenaje a la poesía de Luis Cernuda, que estaba en el exilio, número doble en aquella época del año 55, y dijo Ricardo, es que esto es por justicia poética, Luis Cernuda se merece esto por justicia poética, por todo lo que ha contribuido, ¿no? A toda su influencia en nosotros y en generaciones posteriores, ¿no? Y en el caso de Ricardo Molina,
lo mismo, ¿no? ¿Qué referente pueden tener ahora mismo jóvenes poetas andaluces? Córdoba, por ejemplo, es un foco hoy en día de poesía en Andalucía. Exactamente, con Cosmopoética y todo. Y la herencia, ¿verdad? O sea, el legado de esa Cosmopoética, al fin y al cabo, es cántico, ¿no? Es cántico. Cántico, sí. Olga Rendón Infante, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y por recuperar la memoria de Ricardo Molina. Muchas gracias a ti.